Entonces, supongo que hay gente nueva, tal vez que está invitada. Darles la bienvenida primeramente. Mi nombre es Carolina Lafuente, especialista en nutrición ortomolecular. Estudié medicina también. Conozco la empresa ya más de 15 años a través de mi mamá, que fue la que insistió para que yo iniciara en OmniLife. Lógicamente, a un inicio sin el interés que uno debe darle, ¿no?, a todo lo que es la nutrición y el producto. Pero poco a poco se fue dando toda esa experiencia dentro de OmniLife gracias al problema que tenía mi abuelita de Chagas, terminal. Entonces ahí fue un caso tan impresionante para nosotros, personalmente yo, porque dentro de la medicina no vimos el cambio que ella tuvo a través de los productos. 1 año y 4 meses de tratamiento, de insistir, porque ya estaba desahuciada cuando nos las entregaron. Entonces, el hecho de empezar a darle los productos y ver el efecto en ella fue lo que a mí me abrió los ojos, porque médicamente nosotros sabemos que no podemos hacer regenerar ningún órgano en el cuerpo con fármacos. Entonces, lo que hemos logrado a través de los productos es ayudar a que ese cuerpo nuevamente vuelva a trabajar como trabajaba antes. Y ese es el efecto que causan los productos en el cuerpo. Entonces, ayudar a que tu cuerpo se nutra de tal forma que vamos a reflejar salud simplemente. Y yo creo que la gente que está visitando de repente ahorita la charla, ha ingresado a la conferencia, supongo que ese es el fin, el objetivo, no solamente de eliminar los síntomas, sino de conseguir salud. Entonces, ¿qué es la salud? Eso lo vamos a aprender también hoy día, a reflejar un poco desde la vista nutricional, desde la vista en que nosotros tenemos que tener el concepto básico que el cuerpo necesita consumir nutrientes para estar sano, no fármacos para eliminar síntomas. Entonces, no vamos en contra de la medicina, simplemente que esto es la parte básica de todo ser humano. Hoy día tenemos un tema muy grande en todo lo que es el sistema digestivo. Hemos querido empezar por acá también con el tema de enfermedades, porque yo sé que hay mucha gente generalmente en la población que tiene problemas del sistema digestivo. Y vamos a ver la importancia que tiene en el cuerpo el cuidar este sistema, cómo trabaja y sobre todo en qué forma nos va a ayudar los productos a través de todo lo que son nutrientes. Tenemos acá para compartir las pantallas, vamos a ver las diapositivas para que me vayan siguiendo en la explicación, para que vayamos teniendo el enfoque de todo lo que es el sistema digestivo. Acá nosotros vamos a ver imágenes que si nosotros vemos acá, por ejemplo, todo lo que es bacterias, estamos viendo todos los microorganismos presentes en el sistema digestivo. Es algo tan fascinante este viaje que vamos a hacer hoy día al interior del cuerpo, pero sobre todo empezar por este sistema, porque todo lo que nosotros nos llevamos a la boca va a pasar primero por toda esta área que se llama sistema digestivo. O sea, cualquier cosa que tú te vayas a llevar a la boca, sea alimentación, porque alimento no importa si es bueno o malo, es todo lo que tú consumes. ¿Sí? La nutrición es algo muy diferente. Es de todo lo que tú consumes, qué aprovecha tu cuerpo. O sea, qué le sirve a tu cuerpo de toda la alimentación que tú estás ingiriendo día con día. Pero el principal sistema en enfrentar todo eso es tu sistema digestivo. Desde la boca hasta el recto, vamos a hacer ese viaje que hace el cuerpo, cómo nosotros procesamos los alimentos, de qué forma nos van a apoyar en todo lo que es nutrición, si sirve o no sirve lo que estamos consumiendo, y también en qué forma va a apoyar la nutrición, porque acá en una deficiencia nutricional que se vaya a dar, vamos a empezar a generar enfermedades que muchos ya conocemos dentro de todo lo que es el sistema digestivo. Entonces, vamos a arrancar con todo esto. Acá nosotros vemos una extensa, se puede decir, todo lo que es los microorganismos dentro del sistema digestivo, que ustedes no se imaginan la población que tenemos adentro. Y vamos a entender que no es nada malo, o sea, nosotros, es más, deberíamos hacer felices esos microorganismos, no esperar que ellos trabajen para nosotros, porque la verdad es de que estos microorganismos trabajan para generar salud en tu cuerpo. Antes del sistema inmunológico, incluso imagínate, son ellos los que defienden tu cuerpo, pero vamos a ver de qué forma nosotros podemos tratarlos bien para que ellos no nos ataquen, no hayan ciertos microorganismos que vayan a generar en tu cuerpo enfermedades o vayan a generar otro tipo de problemas de salud, ya que tu terreno como tal, o sea, tu sistema digestivo, pues muchas veces está con un pH muy ácido y eso es lo que va a generar muchas enfermedades dentro del cuerpo. Entonces vamos a ir pasando al siguiente, donde acá nosotros vamos a ver la función principal del sistema digestivo.
¿Qué es la función que cumple en tu cuerpo? Desde donde nosotros podemos ver el proceso que hace tu sistema digestivo desde la boca, como decimos, desde el momento que ingresa el alimento a tu boca, vamos a ver la función que va a cumplir ahí adentro. Y acá estamos viendo tal vez un poquito en la imagen cómo se va a generar desde que entra acá al estómago y todo lo que va a ir generando órgano tras órgano para que ese alimento pues se vaya a aprovechar, ¿no? Dentro de todo lo que es los intestinos. Y vemos qué función cumple. Del alimento que tú ingieres, ¿sí? Esa es la primera función, la ingestión del alimento. Una vez que está en la boca, vamos a ver que ahí funcionan varios componentes dentro de la boca, desde los dientes, la lengua, las glándulas salivales, la saliva como tal. Entonces ya empezamos a hacer el proceso de digestión, porque es muy importante. Entonces, una vez que va pasando el alimento a través del tubo digestivo y llega al estómago, vamos a ver que dentro del estómago y parte de los intestinos, o del intestino delgado, perdón, acá se va a generar la digestión como tal, donde no solamente el estómago es el encargado de triturar, sí lo va a terminar de triturar, pero acá en el sistema ya, perdón, en el intestino delgado es donde se va a generar la digestión, o sea, la absorción de los nutrientes. Y eso gracias al hígado, a la vesícula biliar y al páncreas, que son órganos que van a apoyar la función de tu sistema digestivo. Ahora acá ya van a ir preguntándose un poquito de repente la gente que se ha hecho extirpar, por ejemplo, la vesícula, y que muchas veces dentro de la medicina nos dan una mala información donde nos dicen que no hay problema que te haga sacar la vesícula, no pasa nada, te vas a olvidar de los síntomas, y si es cierto, te vas a olvidar por un tiempo, pero imagínate qué va a pasar si dentro de tu sistema digestivo le falta un órgano para completar la digestión. Entonces, lógicamente que vamos a tener un problema eterno con eso que se llama digestión. Y por último, ya la absorción, como decíamos, y la evacuación de lo que ya no le sirve a tu cuerpo. Esa es la función que va a cumplir tu sistema digestivo. Pero dentro de todo ese proceso, ahí es donde van a actuar los microorganismos. Ahí es donde va a actuar tu flora intestinal. ¿Qué es lo que se va a generar ahí adentro como sistema digestivo, como apoyo a todo lo que es la digestión como tal? Entonces, acá es donde va a ir actuando todo ese mundo maravilloso que nosotros tenemos, que se llaman los microorganismos. Porque alguien dijo ya, todo lo que tú ves afuera en el universo, lo tenemos adentro. Aquí adentro están los minerales, igual hay agua, hay microorganismos, hay seres que habitan en tu cuerpo, que imagínate son millones y billones, podríamos decir, es como más o menos decirte, hay como 6 o 7 microorganismos por célula de tu cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos billones de células, imagínate cuántos microorganismos no tendremos nosotros ahí adentro trabajando para ti, para tu bienestar. No es el hecho de eliminar las bacterias, de eliminar los virus, eso no lo vamos a hacer. Es simplemente generar una tierra que sea buena para que ellos trabajen y lo que vamos a conseguir, pues es lo que estamos buscando, el objetivo, generar salud en el cuerpo. Entonces va a depender mucho de la función que ellos cumplan en tu cuerpo, ¿sí? Los órganos que lo conforman, ya decíamos, la cavidad bucal, ya veíamos acá la lengua, los dientes, las glándulas salivales, que son como 3 pares, las más grandes y hay otras más pequeñitas, ¿no? El esófago, por donde va a bajar los alimentos, el estómago como tal, acá tenemos ya el intestino delgado, el grueso, y aquí vemos al hígado, a la vesícula y detrás del estómago que está el páncreas. Todo eso conforma tu sistema digestivo. Entonces, ninguno de ellos está aparte, ninguno de ellos trabaja por sí solo, todos trabajan en conjunto. Si uno de ellos se llega a afectar, se va a afectar todo tu sistema. Y si la nutrición depende de acá, de tu sistema digestivo, entonces imagínate, todos los órganos también dependen de este sistema, porque si tu sistema digestivo va a empezar a fallar, si tu sistema digestivo no va a trabajar como debería ser y vamos a tener problemas de salud, entonces lógicamente no va a haber una absorción de nutrientes, no va a haber una buena nutrición. Así tú estés consumiendo una buena alimentación, no se va a generar la alimentación que nosotros, perdón, la nutrición que estamos buscando. Y ahí hay una de las enfermedades de las que vamos a hablar hoy día también. Y he elegido este tema porque hay mucha gente que me ha estado preguntando acerca de esta enfermedad, que es la enfermedad celíaca, y qué productos deben consumir. Es algo que todavía a veces hay un poco de dudas, porque no todos los productos muchas veces podemos recomendar a este tipo de personas. Dentro de todos los órganos entonces y estructura del sistema digestivo,
vamos a ver que el alimento es la gasolina de tu cuerpo. Nosotros necesitamos energía para movernos diariamente, necesitamos estar todos los días para cumplir la función que tu cuerpo debe ejercer cada día. Imagínate, son miles de funciones, desde generar hormonas, generar desde la saliva, los ácidos biliares, los ácidos gástricos, todo lo que tiene que generar el riñón como orina, filtrar. Ya decíamos el anterior domingo cómo trabaja cada uno de los órganos de tu cuerpo. Entonces, imagínate, para que ellos tengan esa energía para trabajar, necesitan de la alimentación, de la nutrición que nosotros tenemos todos los días. Es como la gasolina, eso se tiene que convertir en energía, pero depende qué estamos consumiendo. Yo sé que muchas veces decimos, pero me levanto mal, no tengo energías, todos los días estoy, si no me tomo el Magnus, no estoy funcionando como debería, entonces hay algo que está fallando y eso es lo que nosotros tenemos que ir poco a poco empezando a reconocer. Entonces, el alimento es la gasolina del motor humano, el que abastece con sus nutrientes y sustancias vitales hasta la última de las células de la más maravillosa de todas las máquinas, que es el cuerpo humano. Así tienes que verlo tu cuerpo, como la máquina más maravillosa que haya sido creada, porque ninguna otra o ningún otro invento que se vaya a hacer en la Tierra va a superar lo que hace tu cuerpo, yo te lo puedo asegurar. Así pase miles y miles de años y haya un montón de tecnología, nada se va a asemejar a lo que nosotros tenemos como cuerpo humano. Y este cuerpo humano que se te ha dado para este viaje que se llama en el que nosotros estamos acá en la Tierra, pues es algo que tienes que cuidarlo. Es como un auto cuando tú te compras. ¿Qué pasa con el auto? Imagínate el auto más caro que hayas invertido, que no sea la marca de los autos, pero uno muy bonito, muy caro. No creo que tú lo descuides, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer un mantenimiento cada cierto tiempo para que ese auto tenga todo lo que necesita y sobre todo cargarle de gasolina cada día para que pueda andar. Lo mismo pasa en el cuerpo. Tu cuerpo necesita tener energía, que esa es la gasolina para que pueda generar las funciones que hace diariamente y hacerle un mantenimiento también cada cierto tiempo. Entonces, cambiar repuestos, muchas veces ya se van desgastando, ponerle aceite, el agua, el filtro y otras cosas más que hay que hacer en la movilidad. Lo mismo pasa dentro de tu cuerpo. Eso quiero que entiendan. Entonces, ahí es donde va a actuar la nutrición, haciendo ese mantenimiento en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita nutrientes para funcionar. No solamente nosotros necesitamos el día que te enfermas, vamos a consumir fármacos para eliminar los síntomas, pero no le estamos dando al cuerpo lo que necesita. Por ende, vas a convertirte en un cliente eterno de la farmacia. Y eso es lo que no queremos nosotros llegar, es lo que estamos queriendo evitar. Entonces, esa máquina perfecta que se te ha sido dada, que se te ha otorgado, ya les decía, para este viaje, yo creo que el que la ha creado, pues como les digo, no hay ser más grande, más supremo que el que nos ha dotado el cuerpo humano, porque la verdad cada vez que nosotros estudiamos esto, cada vez es más maravillado de todas las cosas que hay dentro del cuerpo, cómo funciona, qué inteligencia se le ha dado a cada célula, si tú te pones a pensar para que haga su trabajo sin que tú le digas lo que tiene que hacer. Tú no le dices al corazón cuántas veces tiene que latir, no le dices a los riñones qué va a filtrar, qué cosas debe guardar y qué cosas debe desechar. No le dices al hígado, por ejemplo, qué tiene que hacer con los nutrientes, dónde mandar, qué hacer, por ejemplo, en caso de que tú tengas un accidente y pierdas sangre, qué va a hacer tu cuerpo ante esas emergencias. Todo eso ya lo tienen guardado dentro de una sola célula y todas las células que componen tu cuerpo. Entonces, ¿cómo no cuidarlo? ¿Cómo no querer a tu cuerpo? ¿Cómo no darle lo mejor? A mí me apena mucho que una persona cuando tiene el producto en mano y dice, no, es muy caro, yo no voy a comprar eso, yo prefiero algo que me cuesta más barato. O sea, ¿cuánto nosotros valemos? ¿Será que no te mereces un producto de alta tecnología, de la calidad más grande que tenemos, que es OmniLife, y cada uno de sus productos que ha sido elaborado con el mayor cuidado y el mayor estudio, se puede decir, de los científicos para saber qué necesita cada uno de tus órganos y haber formulado un producto exacto para cada uno de ellos? Entonces, ¿cómo no te vas a merecer eso? Dime, ¿será que ese corazón que te late 70 veces por minuto, haciendo todo ese efecto de mandar la sangre, de tener que oxigenarla, mandarla a los pulmones, de hacer todo ese proceso 70 veces por minuto, todos los años de tu vida, no se merece un Actúa? ¿No se merece un Power para ayudar a que se nutra, para ayudar a que ese corazón funcione como tal? Entonces yo creo que no es solamente el hecho del producto, sino que no es costoso, es que nosotros somos pobres de
conciencia. Eso tenemos que ir pensando de que el día que nosotros aprendamos a apreciar lo que tenemos, el día que aprecies tu salud, ojalá no sea el día que te enfermes, porque mucha gente a veces espera estar enfermo para recién apreciar la salud. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es prevenir enfermedades y nada mejor que tenemos acá los productos para cuidar de esa máquina maravillosa que se llama el cuerpo humano. Pero cuando el carburante carece de algún componente esencial, no se convierte en fuente de energía degradada, como dice acá, ¿no? Entonces, lo que va a generar es las posibilidades de que hayan problemas de salud. Hay ciertas necesidades que tiene tu sistema digestivo para poder funcionar, principalmente la fibra. ¿Será que estamos consumiendo la fibra en los alimentos diarios? Ya nos hemos equivocado como 30, 40 años dentro de todo lo que es la alimentación. O sea, si nosotros vemos hacia atrás, la gente que vivía antes de, podríamos decir, hace 30 años, 40 años atrás, se nutría mejor que nosotros porque no se conocía tanto todo lo que es todo lo que ya se elaboraba a través de los químicos, por ejemplo, hasta las semillas ya han sido transformadas genéticamente para hacer que haya más producción, pero al hacer más producción se ha quitado el tema de la nutrición, porque ya no tienen sus componentes de antes. Una manzana, una pera, que si nosotros vemos 40 años atrás, tenía más valor nutricional que la que tenemos ahorita. Entonces, no podemos nosotros hablar de una nutrición completa. Y muchas veces cuando nuestro plato tiene más cosas de comida chatarra que de comida natural. Entonces, ¿de dónde va a sacar tu cuerpo los 40 nutrientes que necesita diariamente? Las bacterias que tienes en tu cuerpo son las que producen vitaminas, ciertas vitaminas en el cuerpo. Entonces, si nosotros hemos tomado muchos antibióticos, hemos consumido muchos fármacos que han barrido la flora intestinal, ya no tienes población ahí adentro que esté generando lo que tu cuerpo necesita. Y muchas veces estamos empezando a tener ya deficiencias nutricionales en el sistema digestivo, sin contar la intoxicación que estamos causando por no generar una buena evacuación. Entonces, imagínate si nosotros no eliminamos toda la basura que va a desechar cada uno de los órganos a través del colon y estamos almacenando esto, ¿cómo no vamos a generar una intoxicación en el cuerpo? Si el colon es encargado de absorber el líquido para devolverlo a la circulación. Entonces, si tu colon está intoxicado, lógicamente que todo lo que va a absorber va a ser tóxico y eso va a pasar a la sangre. Entonces, muchas de las estructuras que están dentro de acá, de cada uno de los órganos, necesita ser limpiado. Ahora, hablando de todo eso, cada órgano hace su función, pero también tiene su evacuación, su desecho, igual que nosotros. Y toda esa evacuación, si no se va a limpiar cada vez, va a cambiar el pH de tu cuerpo. Imagínate a un bebé dejarlo con el pañal todo el día. ¿Qué va a generar? Una irritación en la piel, va a generar una inflamación, ¿no es cierto? Eso mismo pasa dentro de las células. Cuando nosotros tenemos todo ese tóxico en la sangre que no está siendo eliminado por el colon, porque son 5 órganos los que se encargan de eliminar toda la basura de tu cuerpo: el colon, el hígado, los pulmones, los riñones y la piel. Entonces, esos 5 órganos están conectados. Si uno de ellos se tapa, el otro tiene que encargarse. Si el otro también se satura, se va a encargar el siguiente, pero ya se va a encargar con más peso todavía, con más carga, que no va a poder generar ese desecho que estamos buscando. Y es por eso que empezamos a tener esa saturación en los pulmones, esa saturación en la piel que se ve a través de infecciones, de problemas de piel, como por ejemplo alergias y otras cosas que te va a ir generando, ronchas y otras cosas que nos va saliendo en la piel, como por ejemplo el estreñimiento que a veces tenemos muchas veces en el colon. Entonces, cuando se va estancando estos 5 órganos que tienen que hacer la función de desecho, ahí es donde vamos a generar la autointoxicación. Y eso es lo que va a traer otros problemas adicionales que los vamos a ir viendo a continuación. Entonces, empezamos desde acá, la boca. La boca va a generar el primer proceso de todo lo que es el sistema digestivo. Perdón. Entonces, acá nosotros vemos la lengua, por ejemplo, que tiene 17 músculos. Imagínate, es el único órgano que no se cansa. O sea, de estar, podría trabajar todo el día hablando y comiendo y haciendo toda la función que tiene que hacer y no siente el cansancio. Este músculo que es la lengua. Son 17, es un grupo de 17 músculos, más de 10,000 papilas gustativas. Entonces, imagínate qué cosas tenemos dentro nada más de ese pequeño órgano que te va a ayudar
a ver el sabor de cada alimento, desde lo que es salado, lo que es dulce, lo que es picante, lo que es agrio o ácido. Entonces, solamente vamos a poder ver el sabor, ¿sí? O perdón, a distinguir. Ay, aquí hay algo que se me está colando. Vamos a poder distinguir lo que es ¿qué les decía? El gusto, perdón, de los alimentos. El sabor lo vamos a generar cuando se une con el olfato, porque si tú te das cuenta, te aprietas la nariz o cierras la nariz cuando estás comiendo algo, te tapas las fosas nasales, no vas a sentir el sabor del alimento. Sí vas a sentir que es dulce, que es salado, pero no vas a sentir el sabor como tal. Entonces, ¿quién va a generar el sabor? Es el sistema del olfato, ¿sí? O sea, el sentido, perdón, del olfato. Entonces, ambos van a trabajar para generarte ya ese tipo de sensación en el cuerpo, ¿no? Entonces, los dientes, por ejemplo, tenemos 32 dientes en el adulto y esos 32 dientes que tienen que cumplir la función de trituración. Por eso es importante que nosotros vayamos a masticar las 32 veces que se nos dice. ¿Por qué? Porque al masticar, o sea, al triturar los alimentos, como tiene que ser, vamos a ensalivarlos. Al ensalivarlos, estamos utilizando la saliva, ¿para qué? Porque ahí hay enzimas que le van a ayudar al alimento a ablandar. Es el primer paso antes de llegar al estómago, porque si tú los tragas así, de una vez, es por eso que muchas veces generamos acidez dentro del estómago, porque no está todavía ensalivado, no ha sido ablandado el alimento. Entonces ya desde ahí estamos generando ciertos problemas dentro de lo que es la digestión como tal. Los 32 dientes tienen la función que tienen que cumplir sí o sí, y aunque te falte un diente, lo va a sentir también todo tu cuerpo porque está conectado a todo. Y vas a ver que hay ciertas cosas que, por ejemplo, los dientes igual se van a sentir en la columna. Nosotros decimos eso porque hay cada diente que está unido por el sistema nervioso a una área del cuerpo. Entonces, cuando te falta ese diente, cuando tiene un problema, cuando hay una infección o algo, vas a sentir en el área que se va a localizar ese diente, ¿no? Entonces, por ejemplo, la saliva, ¿qué es lo que tiene? Ya decíamos enzimas. ¿Cuánto se produce de saliva? A veces 1,5 a 2 litros de saliva que tendríamos que nosotros generar mínimamente por día. Nada más la glándula, una de las glándulas salivales que está acá a los lados, que se llama la parótida, ¿sí? Y que deben conocer la enfermedad de las paperas, por ejemplo, si es que alguien ha tenido ese proceso que es muy doloroso, esa glándula salival te genera 1,5 litros de saliva por día. Entonces, aparte, bueno, depende de la alimentación que tú tengas, si comes más, si comes menos, pero ese es el trabajo que tiene que hacer las glándulas que están presentes en esta área, ¿no? Entonces, hidratos de carbono, electrolitos, leucocitos, otras cosas como glucoproteínas y otras más que tiene dentro de la saliva que te van a ayudar a ablandar, ya decíamos, el alimento. Es el primer paso donde comienza la digestión aquí, en lo que es la boca, ¿sí? Continúa el esófago, es ese tubo que nosotros ya tenemos que va a unir la faringe con el estómago, ¿sí? Entonces, es una estructura muscular que más o menos mide de 25 a 30 centímetros. Su principal función va a ser el peristaltismo para llevar los alimentos hasta el estómago, ¿sí? Pero nosotros vamos a ver que tiene es más o menos como un ascensor, para que ustedes me entiendan. Es como pisos, ¿no? Porque tiene acá como ciertas compuertas, especialmente acá al final, en la unión del estómago con el esófago. Acá hay una compuerta y ese es el primer problema para que haya los reflujos gástricos. Entonces, cuando esa puertita, cuando pasa el alimento, la puerta se tiene que cerrar para que eso no se devuelva, ¿no? Entonces, esa puerta es la encargada de abrir, cerrar, es como más o menos la puerta que nosotros tenemos, la bisagra, ¿sí? Que eso es lo que va a generar que los alimentos y el ácido que se produce dentro de tu estómago no vaya a salir hacia afuera. Entonces, cuando muchas veces esa puerta se cierra, o perdón, se frega y ya no está funcionando como tal y a veces se queda abierta, muchas veces tenemos el problema del reflujo, que a veces mucha gente dice, estoy devolviendo lo que como, me da acidez, me da agruras. Entonces, ese pequeño problema nada más con generar ese tipo de deficiencia acá en el estómago que va a tener el problema de la válvula esa, ¿no? Entonces, los alimentos ingeridos al estómago y su extremo distal, que ya decíamos que es esa compuerta. Eso es lo más importante del esófago, pero hay muchos problemas que se van a generar aquí y que vamos a ver en un momento más. El estómago es un órgano
muy complejo, si nosotros lo vemos así, porque es el único órgano capaz de resistir el pH más ácido. Su pH del estómago, el ácido que se produce ahí, es más o menos de 2 hasta 3 de pH máximo que tiene. Imagínate el pH normal de nosotros, que el pH se mide de 0 a 14, el normal del cuerpo humano es 7.2, es un poquito más alcalino que ácido, ¿sí? Hasta 7 sabemos nosotros que es la mitad, 7 sería el neutro, ¿no? Donde no es ni ácido ni alcalino. El cuerpo está 7.2, 7.4, es un poquito más alcalino que ácido. Entonces, en ese pH tiene que mantenerse. ¿Para qué? Para que nuestra flora microbiana y todos los microbios que viven en el cuerpo humano no se sientan atacados. Ese es el problema cuando nosotros empezamos a tener infecciones frecuentes. Imagínate, el pH del estómago es más o menos de 2. O sea, es un ácido tan potente que por eso cuando llega al alimento se termina de disolver completamente. Lo que hace es triturar todo lo que entra ahí adentro, es disolver. Entonces, ¿para qué? Para convertirlo en lo que se llama el bolo alimenticio. Así se va a convertir todo lo que tú consumes para que sea más fácil para el intestino delgado tratar de deshacer o, perdón, de absorber todos los nutrientes que ya se van a ir descomponiendo aquí adentro. Se transforma en el quimo, llega como bolo alimenticio y lo va a formar en el quimo, que eso ya quiere decir la adición ya de ciertas cosas que están dentro del estómago, que es una sustancia ya un poquito más, les puedo decir, más blanda, para que sea más fácil para el intestino delgado absorber, ¿no? Por la acción del jugo gástrico. Entonces, la capacidad es de 1.5 litros, pero muchas veces cuando comemos de más, lógicamente que tiende a estirarse un poco más, ¿sí? Los alimentos pasan de 3 a 4 horas en el estómago. Ahora yo les pregunto, ¿será que nosotros esperamos 3 a 4 horas para comer el siguiente alimento? Muchas veces terminamos de comer y a la media hora, a la hora ya estamos comiendo otra cosa, ya estamos ingiriendo. Y es por eso que también causamos un serio problema en este órgano. Es como una máquina que tú tienes y a cada rato le enciendes, la apagas, le enciendes, la apagas. Entonces no tenemos una disciplina de alimentación donde haya horarios para comer. Ahí es donde empezamos a tener ya otros problemas en el estómago. Porque fíjate que aunque no le haga daño el ácido que produce aquí adentro, se da por algo que se llama el bicarbonato. Ahí adentro, el mismo estómago produce bicarbonato. ¿Para qué? Para ayudar a que las células que tienen acá como pared no se dañen. El bicarbonato lo que hace es neutralizar, ¿sí? La elaboración de una capa de moco y el bicarbonato. Eso es lo que va a generar tu estómago para cubrirse de ese ácido que va a generar para deshacer tus alimentos, pero también para cubrir su pared para que no le haga daño. Pero si nosotros ingerimos a cada rato los alimentos sin horario, estamos comiendo, y peor si elegimos alimentos que son totalmente ácidos, como por ejemplo las harinas, las frituras, el azúcar, los lácteos y todo lo que está presente normalmente en la alimentación, son alimentos ácidos. Si consumes fármacos, es un alimento, o perdón, es una sustancia ácida que estás ingiriendo y que estás metiendo dentro del cuerpo. Y eso lo que va a hacer es cambiar el pH, y eso es lo que va a generar que también tu estómago vaya a segregar más ácido, donde va a haber una presión ahí adentro, que eso es lo que va a fregar lo que les decía hace rato, esa puerta, esa unión que hay con el esófago, porque la presión va a ser a que ese ácido logre salir hacia arriba. Entonces, si solo el estómago es capaz de aguantar ese ácido, no lo va a hacer el esófago. Pero si ese ácido logra salir a través del esófago, es por eso que sentimos la sensación de ardor, de quemazón, porque ahí sí lo va a dañar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Produce alrededor de 2 litros de ácido clorhídrico para matar bacterias y favorecer la digestión. Fíjate cada órgano que nosotros tenemos, es maravilloso. Yo les digo realmente, es una maravilla lo que tenemos como cuerpo. No esperemos a que estos órganos realmente lleguen al tope, porque cuando tú no le das lo que necesita el cuerpo, se roba a sí mismo. O sea, ¿qué quiero decir? Si, por ejemplo, tú vives con mucho estrés, que quién no vive hoy en día con estrés, ¿cierto? Pero cuando hay una deficiencia nutricional, eso se siente más en tu cuerpo. Entonces, cuando hay este tipo de deficiencias nutricionales que no estás ingiriendo en tu alimentación, ¿qué es lo que hace el cuerpo para mantener las funciones? Tiene que robar muchas veces. O sea, por ejemplo, si necesita calcio y no lo estás ingiriendo a través de tu alimentación, lo va a robar de los huesos, lo va a robar de los dientes,
va a robar del sistema nervioso, va a robar del cabello y otros nutrientes, otros minerales, para tratar de compensar la función más necesaria que sea en ese momento. Y es por eso que vamos quedando cada vez con el almacén más vacío y vas a tener deficiencias ya en los huesos, en los dientes, y vamos a empezar con otros problemas que queremos calmar solamente tomando fármacos. El problema está cuando tú no le estás dando a tu cuerpo lo que necesita. Eso tenemos que entender. Entonces, la fibra acá es muy necesaria, es muy básica, porque de eso se alimenta tu sistema digestivo principalmente. El intestino delgado ya viene siendo, ya cuando baja el quimo que decíamos que prepara ya el estómago para que ya pase a través del intestino delgado, tú ves acá. Y aquí es donde actúan estos otros órganos, el hígado, la vesícula y el páncreas. Es un conjunto de los tres órganos que tú ves que tienen su desembocadura en el intestino delgado, ¿no? Aquí es donde termina el estómago y aquí es donde desembocan ya las sustancias que produce la vesícula biliar para que cuando tú consumas, por ejemplo, carnes, las proteínas, eso es lo que va a disolver los ácidos de la vesícula biliar, las grasas, por ejemplo. Cuando tú consumes mucha azúcar, harinas, ¿quién se va a hacer cargo? Es el páncreas. El páncreas te va a generar insulina para que todo ese azúcar que está pasando a través del intestino vaya a ser llevado donde se necesita, porque el azúcar no puede estar circulando libremente por todo tu cuerpo, solamente puede estar presente en el hígado, que es donde se guarda, en los músculos y en el cerebro, cuando lo necesita. Los tres que van a necesitarlo. El hígado simplemente lo va a guardar para cuando necesite tu cerebro o tus músculos, entonces de ahí es de donde saca el cuerpo, que es un almacén, el hígado, y va a sacar y lo va a convertir lo que necesita ya el músculo, lo que necesite tu cerebro para funcionar. Pero de eso se encarga cada uno de estos órganos, de enviarte lo que necesita para que lo que tú consumes y sea beneficioso para tu cuerpo, vaya donde tiene que llegar. Porque si no hubiera insulina, ya conocemos nosotros la enfermedad que se nos va a venir, que es la diabetes, ¿cierto? Y otras enfermedades así como, por ejemplo, cuando tenemos cálculos en la vesícula y lo hacemos acá, entonces, ¿qué va a pasar el día que tú consumas grasas, consumas proteínas? ¿Quién va a deshacer todo eso? Ahí está el problema. Entonces, no podemos nosotros reemplazar, así sea el mejor producto, no vas a reemplazar tu vesícula. Y ahí está el problema que mucha gente aquí se hace sacar este órgano tan maravilloso que se llama la vesícula y que es como quitarte 10 años de vida cuando haces esa cirugía. ¿Ah? Aparte de que yo siempre les digo, el hígado y la vesícula es como un matrimonio. Funciona así. El hígado y la vesícula, por ejemplo, ¿no? Es un matrimonio donde el hígado, como decimos nosotros, es el que va a dar y la vesícula sabe en qué proporción lo va a mandar. Trabaja en conjunto, por algo están unidos los dos, ¿sí? Cuando tú te haces sacar la vesícula es como si dejáramos viudo al hígado, o sea, trabaja de luto siempre, siempre va a estar con estrés ese pobre órgano, va a estar con otros problemas porque se va a saturar mucho más. ¿Ah? Es lo mismo que cuando perdemos a nuestra pareja, sucede lo mismo. Viendo desde la teoría que hacen la medicina china milenaria, que a mí me encanta leer todo eso, te habla acerca de los matrimonios que hay dentro del cuerpo, porque siempre tenemos un dúo, tenemos dos pulmones, tenemos dos riñones, el hígado aparentemente es solo, pero no es solo, ahí tenemos ese matrimonio que se llama hígado y vesícula, entonces siempre va a funcionar así, el corazón parece que fuera solo, pero es un corazón derecho y un corazón izquierdo que siempre van a funcionar en conjunto, ¿no? Entonces, entiendan eso, nada en el cuerpo está hecho por si acaso, como llama la medicina, accesorio, no es accesorio, tiene su función en tu cuerpo, desde el pelo que nosotros tenemos en la cabeza tiene la función y sabe por qué está ahí, cada parte de tu cuerpo, ¿sí? Entonces, el intestino delgado mide entre 5 y 7 metros aproximadamente. Mediante este digerimos, como vemos acá, todos los alimentos que van llegando, los nutrientes, y aquí depende la flora intestinal que nosotros ya tenemos recubriendo toda la pared intestinal, tenemos a toda esa flora microbiana. Benditos microbios, porque gracias a ellos nosotros estamos vivos. Si no tuviéramos microbios, microorganismos en el cuerpo, la salud se extingue, pero rapidísimo, porque no podemos vivir sin ellos. Es más, ellos son los primeros habitantes de la Tierra, por si no saben, ellos vivían antes que nosotros, o sea que son más dueños de la tierra que nosotros todavía. Y ellos saben cómo nos van a ayudar, cómo defender tu sistema inmunológico,
te generan vitaminas en el cuerpo, entonces tienen una múltiple función, todo lo que es el microorganismo. Ellos lo que van a hacer es fermentar ese quimo que te está mandando el estómago, junto con lo que va a preparar la vesícula, va a preparar el páncreas y el hígado, entonces va a formar una fermentación de los alimentos. Y al fermentar esos alimentos, lo que va a hacer recién es mandar los nutrientes, porque ahí es donde ya empiezan a absorber los nutrientes a través de la fermentación. Se va a absorber los nutrientes que necesita ya tu cuerpo para enviarlos a la circulación directamente, ¿no? Y acá viene por último el intestino grueso. Cuando pasa ya todo esto a través de los 5 a 7 metros que tenemos en el sistema, o perdón, en el intestino delgado, ya lo que va saliendo al colon ya no tiene ya mucho nutriente, ¿no? Acá lo que va a hacer el colon es absorber los líquidos, simplemente. O sea, el líquido que ya está, lo último que queda, se va a ir absorbiendo para devolverlo a la circulación. Y eso era lo que yo les decía a un inicio. Imagínate que tu colon esté intoxicado. ¿Cuántas veces le hemos hecho una limpieza al colon? ¿Cuántas veces le hemos hecho un mantenimiento? Entonces, no es solamente un área por donde va a salir las heces, no es un tránsito nada más que va a hacer las heces para evacuarse, sino que tiene una función muy importante que es absorber los líquidos. Y es por eso que a veces las heces o son muy duras o son muy líquidas, como en el caso de la diarrea, ¿no? Depende de eso. Pero acá la función también es porque está presente del 70 al 80% del sistema inmunológico está en los intestinos. Entonces, imagínate, depende del estado de cómo están tus intestinos para saber en qué estado está tu sistema inmunológico. Por eso es que cuando hayan problemas frecuentes de infecciones, problemas frecuentes, por ejemplo, en los pulmones, en las vías respiratorias, en mucha infección en los pulmones, haya muchos resfríos, gripes, todo tipo de alergias, no le pongan solamente atención al pulmón. Principalmente siempre hay que cuidar esta área que se llama el sistema o los intestinos dentro de todo lo que es el sistema digestivo. La fibra, el tratamiento nutricional que vaya a hacer la persona. Mide como 1.5 metros, encargado de preparar los restos de la digestión para su posterior eliminación y expulsión. La función principal, ya les decía, de secar el líquido restante de la absorción de agua, ¿sí? Absorbe las vitaminas que son liberadas por las bacterias que habitan en el colon. O sea que también las vitaminas se van a ir absorbiendo todavía en esta área porque aquí seguimos teniendo la flora intestinal igual. ¿Sabías que si padeces de un mal funcionamiento del intestino grueso es posible que sufras de celulitis, acné, dermatitis, incluso los pensamientos rígidos y de egoísmo? O sea, y me van a entender ahorita porque ya vamos a llegar a ese punto, cómo se comunica tu sistema digestivo con el cerebro, ¿no? Entonces, refugiar aquellas bacterias que forman y regan todo lo que es la intestinal. Es impresionante cada parte del cuerpo. Y acá vemos los tipos de enfermedades que se van a dar en estas áreas del cuerpo. Hemos conocido personas o de repente en algún momento hemos visto este proceso de aftas, por ejemplo, en la boca, ¿no? Que te van saliendo. Que eso es un proceso viral más que todo. Los virus, al igual que esto, que hay mucha gente que dice que es el beso de araña o algo así, ¿no es cierto? Que te levantas al día siguiente y ya tienes esa costrita acá en la boca, que eso es un tipo de herpes, es también un proceso viral, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que cuidar? Ya sabemos, el colon y lo que son las defensas, ¿sí? Para ayudar a eliminar todo eso. También todo lo que es el proceso de cándida, los hongos que están presentes en la boca, ¿no? Y que muchas veces lo vemos incluso en los bebés cuando están pequeñitos y vemos que va teniendo esa plaquita blanca en la boca, que a veces dicen que es de la leche y que se pega. No, eso es un tipo de hongo que se llama la cándida. Muchas veces hemos visto, por ejemplo, en el área de las encías ese sangrado, cuando te cepillas los dientes, por ejemplo, y empieza a sangrar, o de la nada tenemos ese tipo de problemas en la encía que son muy sensibles y empiezan a sangrar de la nada. Esto de acá se conoce como deficiencia de vitamina C principalmente. Y eso se ha descubierto incluso en los marineros hace mucho tiempo, el problema del escorbuto que se decía, ahí es cuando se vio la importancia de la vitamina C, porque los marineros no comen nada cítrico, lo único que comen es pescado, ¿sí? En todo el viaje o tal vez enlatados. Entonces, cuando tenían esa deficiencia de vitamina C, lo primero que se veía era el sangrado dentro de todo lo que eran las encías.
Entonces, cuando vean una persona que tiene este tipo de problemas, hay que apoyar con mucha vitamina C. Ven que ustedes le aplican la vitamina C y en cuestión de días eso desaparece, no hay ningún problema. Las caries dentales, que eso también te va a generar, por si acaso, incluso problemas cardíacos. Porque cuando tú tienes por mucho tiempo las caries, acá se generan un tipo de bacterias, de microorganismos que son oportunistas en todo caso, que eso lo vamos tragando. Cada vez que tú estás ingiriendo la saliva, los alimentos y demás, lo estamos tragando. Entonces, esa infección, esas bacterias, no solamente van a ir al sistema digestivo, sino que también se van a las válvulas del corazón para generar un tipo de problema cardíaco, ¿sí? Que ese es el lugar donde mayormente van y se alojan. Acá tenemos ese problema de la saburra que se dice, o ese problema de estos que se hacen en la lengua, ¿no? Que muchos de nosotros tenemos eso. Dentro de todo lo que es la medicina natural, se dice que todo lo que la parte del medio intestino delgado, por ejemplo, que estamos teniendo ese problema. ¿Me están escuchando? Creo que mi internet se bajó. Ya. Entonces, cuando nosotros vemos esa área, que principalmente la tenemos el área de atrás, la parte de atrás de la lengua, muy sucia, muy blanca, que a pesar de que te cepilles la lengua, vuelve nuevamente a generar ese tipo de problema de placa blanca, es porque esa área está más afectada de tu cuerpo. Es un tip más o menos que se les da para que ustedes reconozcan qué área está más sucia, más saturada. Entonces, en este caso sería más que todo el colon y el intestino delgado que hay que atender principalmente, porque eso genera la saturación y la lengua siempre va a ser el reflejo de tus intestinos, ¿sí? Este tipo de lengua es deficiencia de vitamina D, o perdón, B, ¿no? Entonces, cuando hay una deficiencia de la vitamina B, el complejo B como tal, el ácido fólico, se va a ver ese tipo de lengua, se empieza a quebrajear y la vemos generalmente en personas muy adultas, en los ancianos, o también personas que hayan estado consumiendo ciertos medicamentos, o cuando tu alimentación, por ejemplo, es muy pobre, en personas que han sufrido alcoholismo, por ejemplo, o tienen mucha adicción al alcohol, también se va a ver esto porque lo que vamos eliminando es la vitamina B del cuerpo, ¿sí? Y el problema de halitosis. Depende del tipo de bacteria que estamos almacenando para generar el tipo de olor que también tiene la boca, ¿no? No solamente es en esta área lo que se debe a la halitosis, puede ser también un problema más interno. Las enfermedades del esófago como tal, ya lo veíamos hace un momento, que les decía el reflujo gastroesofágico, que es lo más común que se puede ver. Esta compuerta que les decía, esa pequeña válvula que tenemos, esa es la que tiene que estar siempre cerrada. Pero lamentablemente por el mismo hecho de que la alimentación que nosotros tenemos es muy ácida, ¿sí? La explicación que les daba también cuando hablábamos del esófago, cuando nosotros empezamos a generar más acidez a través de la alimentación que tenemos, el tipo de alimentos que escogemos, entonces se va a generar una presión acá dentro del estómago, que eso lo que va a hacer es, lógicamente, hacer que el contenido que tiene acá vaya a salir hacia afuera, ¿no? Entonces, esa pequeña puertita se va fregando y si eso se frega y va a generar una hernia que nosotros llamamos la hernia de hiato, entonces eso va a lograr salir hacia afuera cada vez ese ácido que tenemos acá en el estómago y es lo que va generando la esofagitis o la inflamación del esófago, porque ese tejido que tiene el esófago, esa piel que tiene por dentro, no es apta para el tipo de pH que tiene el ácido del estómago, ¿no? Entonces, ese reflujo es lo que muchas veces te va causando el ardor, el dolor, y que mucha gente lo confunde con un dolor en el pecho, en el corazón, por ejemplo. Hay muchos dicen que parece que es mi corazón, pero generalmente se da por este tipo de problemas que es el ácido, ¿no? En el esófago. Acá nosotros podemos ver, por ejemplo, la gastritis, ¿no? Lo más común que conocemos en el tema de la gastritis. Una gastritis que nosotros acá vemos la aguda o acá vemos el tejido normal y acá ya vemos cómo se va degradando, se va perdiendo parte del tejido del estómago por el mismo hecho que del ácido que tú estás produciendo ahí adentro,
Cuando ya no se genera el bicarbonato y el moco que generaba tu estómago como tal, porque también hay glándulas que te generan eso, que van empezando a perder su función, lógicamente ese ácido ya va a empezar a dañar las paredes de tu estómago, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros ingerimos. Hay que hacer un balance en nuestra dieta para que no sea precisamente solo comida chatarra, comida rápida o comida muy ácida que nosotros ingerimos cada día. Entonces, eso es lo que va generando la acidez principalmente en todo lo que es tu estómago. Acá ya vemos nosotros, por ejemplo, el cáncer como tal, pero antes de esto, primero la gastritis, que nosotros vemos acá la aguda y la crónica, ¿no? Como podemos ver acá algo que ya es un poquito más fuerte. Cuando ya es de mucho tiempo, por ejemplo, la gastritis que se va cronificando, entonces ya te va generando como un sangrado que puede generar úlceras dentro del estómago. Y eso es lo que nosotros vemos ahí, las úlceras que ya apoyado a lo que ya estaba acá como inflamación, ya se apoya con las bacterias, por ejemplo, como el helicobacter. El helicobacter, que siempre le echamos la culpa de que ese es el causante de las úlceras, del cáncer, de la gastritis, pero siempre les digo, no es el problema la bacteria, el problema el terreno, qué es lo que tenemos ahí adentro que está atacando a tu bacteria y se está sintiendo atacada, lógicamente se va a multiplicar y va a crecer. ¿Para qué? Para tratar de enfrentar todo eso que está afectando, ¿no? Entonces va a generar las úlceras, eso puede generar perforaciones, otro tipo de complicaciones que va a llegar hasta el cáncer si la persona no hace un tratamiento adecuado, si no hacemos un cambio en la alimentación y sobre todo la conciencia en lo que estamos nosotros consumiendo cada día. El cáncer ya se va a dar por el cambio, ¿no? De piel que tiene tu estómago. Si generaba esto, pues ahora va a empezar a generar una cicatrización, que eso ya se va a generar en otro tipo de células que muchas veces son malignas, ¿sí? Y acá vemos, por ejemplo, las varices dentro del esófago. Las varices generalmente que eso se va a dar por problemas cuando hay en el hígado una presión, una hipertensión en el hígado. Y eso generalmente se da en personas que consumen alcohol, lo sabemos. Las personas que consumen alcohol, en este caso, cuando es ya por mucho tiempo, va a generar esa hipertensión en el hígado, que eso es lo que va a generar las varices dentro del esófago. Y es por eso que estas personas a veces vomitan sangre o tienen sangrados internos, ¿no? Que ya son complicaciones que ya nos va a ir dando. Entonces, este reflujo que nosotros vemos que se va generando, eso es lo que va cambiando el conducto interno de todo lo que es el esófago. Y acá vemos, por ejemplo, los problemas de gastritis ya más reflejados. Acá vemos ese sangrado que, miren, se va dando dentro del estómago, que eso es lo que nosotros vemos, ¿no? En las endoscopías, cuando se va haciendo la persona, entonces ya son irritaciones que va causando en el estómago. Lógicamente, ¿cómo no te va a doler cuando a veces ingieres algo y hay ese ardor, ese dolor? Y mucha gente que a veces dice, me tomo el aloe y no me calma, porque es un proceso. Imagínate todo lo que ha tenido que pasar ese estómago para llegar hasta aquí. O sea, superar todo lo que es las defensas, no han podido controlar, tus microorganismos no lo han podido controlar. El mismo estómago que hace su propia defensa a través del bicarbonato, del moco que genera, no lo ha podido controlar la enfermedad, entonces porque nosotros seguimos consumiendo lo mismo. Encima de que el estrés también te puede llegar a generar este tipo de problemas porque va causando más acidez en el estómago. Hay que tener conciencia también lo que hacemos nosotros al cuerpo, qué le estamos haciendo a nuestro organismo. Y acá una necesidad urgente pues de fibra porque la gente ya no consume fibra, estamos prefiriendo alimentos procesados. Entonces, cuando ya llegamos a este punto, ya podemos ver acá lo que hablábamos hace un momento ya de las úlceras que se van generando, el sangrado que hay, ¿no? Y ahí ya se venían ya otros problemas que son de hongos y otras cosas. Que te va a estar sufriendo por ese problema y que lo único que hacemos médicamente es hacer quimioterapias, lo sabemos, son terapias que se les ofrece a las personas y que sabemos que no cura. Lo único que hacemos es detener, que no crezca, que no avance, que no vaya a otra parte del cuerpo, pero de todas maneras igual en algún momento se sale de las manos y esto pues empieza a ir a otras partes del cuerpo cuando hablamos de una metástasis, ¿no? Entonces todo esto se puede evitar tan simple
como haciendo una atención a ese órgano, qué necesita para que funcione bien. Te está pidiendo urgentemente algo que nosotros callamos con los medicamentos. Entonces, cuando tú consumes un fármaco, por ejemplo, un omeprazol, te tomas cualquier protector gástrico, lo único que va a hacer es simplemente que no te arda, proteger esta área del estómago mientras tú consumes algo, pero dejas de consumir ese protector gástrico y nuevamente estamos expuestos al mismo problema. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando tú consumes lo que necesitas si se trata de la fibra? Le estás dando a esa fábrica, esa pequeña fábrica que se llama estómago, el material para que él mismo vuelva a producir lo que producía antes. Lógicamente tarda un poco más porque es un proceso, pero tenemos que tener la paciencia, incluso la inversión, porque le debemos al cuerpo gracias a todo el daño que hemos causado a través de la alimentación que tenemos. Y vamos a ver el otro, que es las enfermedades de la vesícula. Ya veíamos lo más común, que son los cálculos que se van formando en esta pequeña bolsita. Y acá ven ustedes ya en los conductos cómo se vacía en el delgado, ¿no? La función que tiene el hígado como tal, la vesícula y acá el páncreas, que se unen sus conductos para generar acá toda la sustancia que produce cada uno de ellos y lograr que todo lo que ya contiene el alimento se disuelva y se mande todo a la circulación, como ya decíamos hace un momento. Acá las piedras, por ejemplo, que va bajando de la vesícula, el temor que muchas veces se va a ver es que estas piedras puedan llegar al conducto del páncreas, ¿no? Y bloquear, ya sea el páncreas o bloquear la misma vesícula. Entonces, para no generar eso, por eso es que tenemos que tener cuidado en los alimentos que estamos escogiendo. Muchas veces la gente consume demasiada grasa, demasiada fritura, demasiada carne, muchas veces que estamos consumiendo a diario. Y si este se encarga de ese proceso, como les digo, tanto de lo que es grasas y proteínas, entonces no hay que abusar de estos alimentos porque estamos haciendo un sobreesfuerzo en ese órgano. Lo mismo que si consumes demasiada azúcar, demasiada harina, estás haciendo un sobreesfuerzo en tu páncreas. Y es como si tú lo haces trabajar día y noche y a cada momento, lógicamente en algún momento se va a fundir ese órgano y se va a quemar, como cualquier máquina que tú agarras y no tienes el cuidado y lo sigues utilizando y lo haces calentar de tanto usarlo, entonces se te va a calentar, se va a fundir. Eso mismo sucede dentro de los órganos y más si no reciben la paga que te piden, que es simplemente nutrición. No estamos incluyendo, o sea, no se ven compensados en su trabajo. Y es lo mismo que sucede, por ejemplo, acá en Bolivia sabemos nosotros que hay mucho bloqueo, ¿no es cierto? Eso mismo pasa dentro de cada órgano. Tus células empiezan a dejar de trabajar, bajan los brazos y te dicen, a ver si en algún momento me haces llegar algo, porque no vamos a producir mientras no tenemos material. Y nosotros seguimos comiendo comida basura sin que les llegue material. Lógicamente se van a fundir, van a dejar de trabajar. Sí, y a eso ya le llamamos enfermedades, pero se ha dado un proceso todavía largo que tu cuerpo ha esperado que tú le des esa nutrición para que siga produciendo, pero como no se la damos, entonces, ¿qué va pasando? Los microorganismos sabemos nosotros que también una de sus funciones es deshacer lo que ya no funciona. Cuando alguien se muere, cuando cualquier animal o persona va a morir, ¿qué es lo que va a pasar? Los microorganismos van a deshacer ese cuerpo. Entonces, órgano que no funciona, se tiene que destruir. Esa es la ley de la naturaleza y es por eso que muchas veces se empiezan a destruir los órganos dentro de tu cuerpo y empezamos a tener disfunciones, ya disfunción renal, una disfunción en el hígado, una disfunción en el páncreas. Y eso se va dando, ¿por qué? Porque tu cuerpo ha esperado ya mucho tiempo de que tú le des y no le ha llegado lo que necesitaba, ¿no? Las enfermedades del intestino delgado como tal, y aquí vamos a hablar del tema que estábamos esperando, ¿no? Uno de ellos que es la intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Hay mucha gente que tiene ese tipo de alergia, que no tolera la leche o sus derivados, el queso, el yogur y todo lo demás. ¿Por qué? Porque la lactasa es un tipo de azúcar, lo que contiene la leche, que eso cuando llega a tu intestino delgado se tiene que descomponer, ¿sí? En glucosa y en galactosa. Entonces, cuando se descomponen esas dos cosas, recién va a pasar a la circulación para hacer su efecto, como ese directo, ya les decía, al hígado para almacenarse o a los músculos o al cerebro es donde va a funcionar. Pero cuando el intestino delgado no está generando esa proteína que tiene que descomponer
ese azúcar, lógicamente se va a quedar como cuerpo extraño, no se va a deshacer, no se va a digerir y va a suceder el problema de la intolerancia a la lactosa, que ya sabemos nos da demasiados gases, diarrea y otras cosas que le va a venir a eso, ¿cierto? Y otra cosa además, nosotros tenemos una etapa para consumir leche. ¿Ustedes qué tiempo creen que el ser humano puede consumir leche? Solamente en la etapa que nosotros consumimos leche es la etapa de lactancia. Desde que nacemos hasta quizás los 2 años máximo se puede decir que pueden ir consumiendo la leche materna. Por algo mamá es la que nos da la leche, ¿cierto? Porque tu cuerpo tiene que terminar de completar sus defensas. Nosotros pasamos anticuerpos a través de la leche para que ese bebé complete su sistema inmunológico, aparte de otros nutrientes. Pero ¿qué va a pasar si nosotros fuera de esa etapa hasta el día de hoy seguimos consumiendo leche? Ya tu cuerpo no produce las mismas proteínas que producía en esa etapa para deshacer la leche que tú estabas consumiendo, para digerirla. O sea, en esta etapa ya nosotros no producimos y lógicamente es un alimento que no le causa ningún beneficio a tu cuerpo. Así tenga calcio, tenga otros minerales, tu cuerpo no estamos en la etapa de consumir leche. Y es más, la leche de la vaca, por ejemplo, solamente las vacas deberían tomar eso. Pero nosotros seguimos incluyendo todavía en la nutrición de cada día o en la alimentación y eso no tiene ningún efecto sobre el cuerpo. Entonces, lógicamente que vamos a ir teniendo también alergias a ese tipo de alimentos. Otra enfermedad es esta de acá, la enfermedad de Crohn, que se llama, que es como un empedrado, si ustedes ven en el intestino. Es una enfermedad autoinmune. Cuando nosotros hablamos de autoinmune, quiere decir que tus defensas, en vez de proteger tu cuerpo, se distorsionan tanto que empiezan a atacar el cuerpo en vez de defenderlo, ¿no? Entonces, hay algo que ahí va a proceder para que tus defensas cambien su forma de actuar, su naturaleza. Y fíjate que nada más con la falta de una de las vitaminas, que es la vitamina D, las defensas pueden tener ese problema de descontrol. Y en vez de reconocer tu cuerpo, lo desconocen y empiezan a atacar. Entonces, esta es una de las enfermedades que es por una enfermedad autoinmune, cuando las defensas atacan a ciertas áreas del cuerpo, en este caso el intestino delgado, y lo vemos así como un empedrado porque se va generando dentro de esas glándulas esa inflamación, ¿no? Que va a tener ese aspecto como de empedrado. Acá vemos la otra enfermedad que tenemos que hablar, que es la enfermedad celíaca. Muchos de nosotros conocemos ese problema en las personas, la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten. Fíjense ustedes que aquí es donde se generan las vellosidades que nosotros tenemos. Así como generamos nosotros cabello, nosotros dentro del intestino tenemos no cabello, pero parecido más o menos que como vemos acá, la vellosidad intestinal, que son como alfombra más o menos dentro de tu intestino. Son unos pelitos que van a absorber todos los nutrientes. Entonces, dentro de cada uno de estos vellitos, que decimos que es una prolongación del mismo, ¿no? Hay otras microvellosidades, o sea, más pequeñitas todavía, que se encargan simplemente de absorber nutrientes. Esa es su función, absorber y absorber. Ellas conocen lo que tienen que absorber y lo que no se va a seguir desechando a través del intestino, no va a pasar. Pero fíjate que cuando hay la enfermedad celíaca o la intolerancia al gluten, en vez de que estas vellosidades sean tienen una abolición, o sea que es como decirte se cortaran, o sea, tu mismo sistema inmunológico las deprime, hasta que no va a absorber lo que tú consumes. Entonces, ese es el problema que tienen las personas con intolerancia al gluten. Ahora, para conocer un poco más de esta enfermedad, fíjate qué es el gluten. El gluten no es otra cosa que la proteína del trigo. Puede ser del trigo o también hay de otros de otros cereales, como por ejemplo la cebada y el centeno, pero principalmente hablamos del trigo porque es el alimento o el cereal que consumimos mundialmente, es el principal, antes del maíz incluso está primero el trigo, porque nosotros vemos las harinas que hay presentes que nosotros consumimos es en base al trigo. Entonces, ¿dónde no está el gluten? Lo usan incluso para espesar las salsas, en las pizzas, lo encontramos en los postres, en las tortas, lo encontramos en todo. O sea, imagínate la persona que tiene intolerancia a esto, tiene que desechar de su alimentación un montón de cosas. Es una enfermedad también autoinmune crónica
con base genética, como se dice, porque también podemos heredar la predisposición a sufrir la enfermedad por la ingesta de gluten. Es una intolerancia, ¿no? Entonces, el gluten, cuando está dentro de tu cuerpo, que es la proteína del trigo, se va a convertir en tres cosas, se descompone en tres cosas. Las gliadinas, por ejemplo, que esa es la sustancia irritante del gluten que no se digiere. Las gluteomorfinas, que tiene el efecto sobre los receptores opioides del cerebro. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene un efecto adictivo. Por eso es que cuando tú consumes el pan, muchas veces el pan se hace adictivo para muchas personas, para todos casi generalmente. O sea, tú comes el pan y es una sensación que tenemos nosotros en el cuerpo de querer, seguir consumiéndolo más, y cada día consumimos el pan. ¿Sí? Y cuando tienes hambre, ¿qué es lo que generalmente nos vamos a alzar? Es un pedazo de pan. Entonces, tu cuerpo siente esa sensación, por eso se dicen los receptores opioides, porque te va a generar una sensación adictiva, o sea, que te va a causar más deseo de consumir ese tipo de alimentos. Entonces, aquí es donde no podemos dejar, por eso este tipo de harinas o productos que están en base a esto. Y las lectinas, por ejemplo, que son sustancias que fabrican las plantas para que los insectos no se las coman. Y es por eso que no se puede digerir, son imposibles de digerir. Es más, no solamente a las personas que tienen intolerancia al gluten, a todos nos hace daño. ¿Por qué creen que hay personas que no pueden bajar de peso? También tiene que ver mucho con esto, cuando tu cuerpo es alérgico al gluten y muchas veces no lo manifiesta, como vamos a ver acá, el tipo de síntomas y signos que tiene la enfermedad. Hay muchos que no lo manifiestan como tal, pero sí sentimos la alergia porque no se digiere esta proteína. Entonces, por eso es que le hace tanto daño a tu organismo. Y aquí es donde vemos el problema directo de la enfermedad. El gluten como tal viene de la derivación de una palabra que es glue en inglés, es una palabra anglosajona que viene de ahí su derivado, que sabemos que es pegamento, ¿no? Entonces, fíjate, nada más de la palabra que decir pegamento, ¿qué quiere decir eso? Que se pega a tu intestino, no se digiere, no lo reconoce tu cuerpo. Entonces, si aquí se va a pegar en el intestino, esta proteína, o perdón, sí, la proteína que es el gluten, se pega en las vellosidades. ¿Y qué es lo que va a generar? Tenemos un sistema que se llama el sistema inmunológico, que es encargado de reconocer lo propio y lo ajeno. Entonces, si el sistema inmunológico va a detectar esta partícula, esta proteína que está pegada a tu intestino, lo que va a hacer es atacarla directamente, digerirla, pero no solamente a la proteína, también va a destruir parte del intestino, va a destruir las vellosidades porque ahí es donde se va a pegar. Y es por eso que veíamos la abolición de las vellosidades, o sea, la depresión. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a ir a generar su descarga, el sistema inmunológico, y te va a dañar esa parte del intestino. Entonces acá es cuando comienza la destrucción, como decimos. El intestino tiene una sola capa de células. Imagínate, la piel tiene 7 capas, por ejemplo. Por eso es que cuando tú te lesionas la piel, rápidamente se puede regenerar, se puede reconstruir y no te hace tanto daño. Incluso si te quemas o demás, tenemos piel todavía como 7 capas por debajo que van a ir cubriendo lo que está internamente ahí. Pero en el intestino no sucede lo mismo. El intestino apenas tiene una sola capa de células. Entonces, imagínate el daño que le vamos a ocasionar al intestino al consumir este tipo de productos, y que eso te va a generar un intestino permeable. ¿Por qué? Porque va a generar una sustancia a tu cuerpo que se llama el sonulín, que eso lo que hace es informar o dar la orden a cada célula para que se separe. ¿Sí? Nosotros vemos que acá las células tienen que estar pegadas una con otra, ¿sí? Pero en este caso, cuando se genera esta sustancia que es el sonulín, hace que las células se separen, se despeguen, y es por eso que llamamos el intestino permeable. Y estas pequeñas proteínas del gluten, en vez de quedarse dentro del intestino, van a pasar a través de ellas y se van a ir a la circulación. ¿Y qué crees? Tu sistema inmunológico no solamente va a atacar esta área, también va a ir donde estén presentes. Y no solo esas proteínas, también lo que vayas a seguir consumiendo a través de esa abertura van a ir pasando directo a la circulación. O sea que vamos a tener otro tipo de alergias encima de eso, ¿sí? Lo bueno de todo esto es de que el intestino se renueva cada 3 días. Entonces tenemos más posibilidades o probabilidades de hacer de que se regenere fácilmente
ese epitelio, esa piel del intestino, pero solamente cuando hay material, nuevamente les digo, ¿qué material necesita? La fibra principalmente, ¿no? Para generar todo esto. O los antioxidantes, las vitaminas que también van a actuar acá. En todo caso, entonces, ese es el problema que genera la intolerancia al gluten. Entonces, si nosotros vemos, los intestinos y el cerebro están conectados. No por nada le dicen que los intestinos es el segundo cerebro del cuerpo. Hasta la forma, ¿no? La tiene, si ustedes se dan cuenta, la forma de los intestinos y la forma del cerebro que está casi en similitud. Eh, la forma en la que fueron hechas. El cerebro está alerta a todo lo que pasa en el intestino, ya que está inervado en su totalidad por el sistema nervioso, ¿sí? Y lo que va a generar acá en los intestinos, directamente lo va a sentir el cerebro. Por eso es que los microbios, los microorganismos que están presentes en tu intestino, continuamente están pasando información a través de neuropéptidos al sistema nervioso y al cerebro. O sea, estamos súper conectados. Todo lo que pasa aquí lo vas a sentir en tus intestinos. Por eso es que cuando renegamos, cuando tenemos emociones fuertes, el miedo, el estrés, se siente en los intestinos. Hay mucha gente que a veces les da diarrea, incluso cuando está nerviosa o cuando reniegas, a veces decimos, tengo como un nudo acá en el estómago que no lo puedo pasar, o sentimos, por ejemplo, igual hace que tiemble tu abdomen, por ejemplo, muchas otras reacciones que hay, pero lo sentimos, las emociones se sienten en el sistema digestivo. Entonces, por eso es que se dice el segundo cerebro del cuerpo. Entonces, si el sistema inmunológico, perdón, el sistema lo va a sentir, va a generar otro tipo de problemas adicionales a todo esto que se va a dar a través del intestino permeable. Ya veíamos y otras cosas que se dan, como por ejemplo la ansiedad, la depresión, el desorden bipolar, la esquizofrenia, los síndromes premenstruales que sufrimos igual las mujeres, la migraña, el Alzheimer, la pérdida de memoria, o sea, todos estos síntomas neurológicos que le acompañan a ese proceso que va a generar la intolerancia al gluten. Fíjate que todo también va a tener una descarga en el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque estamos conectados directamente con el cerebro. Entonces, aparte de eso, los problemas de piel, porque se ve muy reflejado en lo que es en la piel, te empieza a salir un comezón en la piel a las personas que son intolerantes al gluten, como un escozor en la piel, ¿no? Y eso se va a derivar también, puede ser en una dermatitis herpetiforme que se llama, o sea, que te sale como herpes en la piel, ¿no? Y eso a medida que va a ir avanzando el problema. La psoriasis también que puede acompañar a este tipo de problemas, ¿sí? Y acá lo vemos, ese tipo de dermatitis que va teniendo la persona, se va a generar ese escozor en la piel porque es una alergia, ¿no? O sea, lógicamente, en vez de ser digeridas, esas proteínas están circulando en tu sangre y continuamente el sistema inmunológico las está atacando y también lo va a sentir todo tu sistema nervioso. Vamos a tener vómitos, diarrea, inapetencia, no va a haber apetito, puede generar anemia, lógico, porque si tus vellosidades están deprimidas, están como cortadas, ya les decía, ¿qué va a absorber todos los nutrientes? Nada, así consumas lo que consumas, o sea, si no tienes vellosidades, si no hay una flora bacteriana que esté ahí acompañando, entonces, ¿qué va a absorber todo lo que tú consumes? Y vamos a llegar a tener problemas de anemia y otros serios problemas también más adelante, flatulencias y otras cosas más. Y por último, la enfermedad del colon. Acá vemos, por ejemplo, un colon normal y un colon irritado, que también la enfermedad celíaca se puede confundir con este tipo de enfermedades como el colon irritable que decimos. Es una enfermedad también autoinmune, pero también un problema del sistema nervioso. Generalmente, ¿no? O en las úlceras en el colon la enfermedad ulcerativa que se dice, ¿no? O también lo que hemos escuchado o hemos visto, los divertículos, estas pequeñas bolsitas que le salen al colon, y si lo vemos internamente, fíjate, son unos huecos que se va formando y que van generando ese tipo de bolsitas dentro del colon, donde ahí lógicamente pueden entrar bacterias, pueden entrar heces y pueden un montón de cosas generar una infección acá adentro, y eso también se va dando por falta de fibra, ¿sí? Acá podemos ver también tipos como el cáncer de colon, que ya lo he reflejado, cuando todas estas cosas van pasando y lo mismo que en el estómago no hacemos un alto y no hacemos nada por revertir la enfermedad.
Aquí está, por ejemplo, la microbiota, que dice, afecta las decisiones del cerebro y es una gran conexión. O sea, que todos los microorganismos que están presentes en tu flora intestinal, depende el que esté más multiplicado, es el que va a dominar, se puede decir, las decisiones que toma tu cerebro. O sea, ¿en qué forma? Por ejemplo, si tú consumes demasiada azúcar, consumes demasiada harina, que hablábamos hace un momento, es porque hay algún tipo de microorganismo que te está generando el deseo de consumir ese tipo de alimentos, como por ejemplo la cándida. Cuando nosotros ya tenemos mucha población de cándida en el intestino, la cándida tiene más de 87 tipos de toxinas que genera. Entonces imagínate las toxinas que va a ir generando y que te va a dar problemas, por ejemplo, de migrañas, dolores de cabeza, falta de concentración, irritabilidad. Vamos a cambiar incluso el humor, vamos a cambiar la actitud de la persona que no va a ser la misma. Vamos a generar el deseo que se va a ir generando, lo mismo que el alcohol. Cuando la persona consume demasiado alcohol, hay un tipo de sustancia en la que se convierte dentro de tu cuerpo, que eso es la que va a generar el deseo de seguir consumiendo más alcohol. Y lo mismo pasa cuando tú consumes azúcar y harina. Se va a generar esa misma sustancia en tu cuerpo que va a generar el deseo de seguir consumiendo más de ese alimento. Entonces, si las bacterias o los hongos, los microorganismos que estén presentes y que hemos fomentado nosotros su crecimiento a través del tipo de alimentación que tenemos, te va a generar el deseo de consumir ciertos alimentos. Entonces, muchas veces estamos dominados, se puede decir, por el tipo de bacteria que estamos almacenando nosotros en el cuerpo. Fíjate que el cuerpo humano tiene como 2 kilos de microorganismos más o menos, o sea, del peso corporal que tú tienes, como 2 kilos le pertenecen a todo el microorganismo que estamos cargando nosotros en el cuerpo. Y todo eso se va a generar gracias al tipo de bacteria que nosotros tenemos en toda la flora intestinal. Es por eso que es muy importante, ¿sí? Pero como les decía a un inicio, no podemos deshacernos de ellas, ¿sí? O sea, el tema es el terreno, cómo está tu cuerpo, cómo está tu terreno. ¿Será que está abonado? ¿Estará con buenas defensas? ¿Estaremos aportando los nutrientes necesarios para que esos microorganismos que trabajan en tu cuerpo se sientan cómodos al trabajar? ¿O será que se están viendo atacados por lo que estamos consumiendo? Porque si estás consumiendo demasiada comida o alimento ácido, estamos cambiando el pH del cuerpo. Entonces, si cambiamos el pH del cuerpo, estamos atacando esos microorganismos. Fíjate que estos microorganismos, ya les decía, han sido los primeros habitantes de la Tierra, o sea, llevan más o menos, como dice acá, aproximadamente 4.000 millones de años nos llevan a nosotros. Entonces, lógicamente son más maestros todavía que nosotros acá en la Tierra de saber qué es lo que tienen que hacer, de saber qué es lo que van a aportar en tu cuerpo para generarte salud. Entonces, sin ellos nosotros no vivimos. En nuestro cuerpo, ya les decía, viven como unos 28 billones de bacterias, 60 billones de virus aproximadamente y más miles de millones de hongos. Entonces, fíjense, estamos repoblados nosotros en el cuerpo y no deshacerlo, sino el tamaño más común de los microorganismos, imagínate, de 1 milímetro es 1000 veces más pequeño todavía. O sea, no lo podemos ver a simple vista. Los virus, bacterias, protozoos, hongos, arqueas y todo lo que exista, no podríamos vivir sin ellos. Lo que van a generar en tu cuerpo es un proceso vital. Estos microorganismos producen oxígeno, depuran el agua, como dicen acá, reciclan elementos, regulan el clima, o sea, regeneran el suelo, deshacen lo que ya no les sirve, tanto a la naturaleza como al cuerpo. Entonces, fíjate, es demasiado aporte que tienen en el cuerpo y tenemos que cuidar sí o sí de ellos. La nutrición celular activa es lo que nosotros estamos elaborando ahora con los productos. ¿Y de qué se trata todo esto? De que las funciones, por ejemplo, de nuestras células se ven desequilibradas si están contaminadas. Tenemos que generar depuración en el cuerpo, una limpieza. Vuelvo nuevamente al ejemplo del auto. Si tú, por ejemplo, tienes un auto y no le haces un mantenimiento, una limpieza, ese filtro, por ejemplo, yo sé que van a tener problemas. Entonces, ¿cómo no se va a generar problemas en tu cuerpo si no vamos a limpiar y a depurar principalmente los 5 órganos encargados de la depuración del cuerpo? El colon, los pulmones, el riñón,
el hígado y la piel. Tenemos que estar haciendo constante depuración. Si el colon se va a ver saturado, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién se va a ver reflejado con todo el problema del colon? Son los pulmones. O sea que cuando tengas problemas frecuentes en los pulmones, piensa en el colon también, porque no estás desechando todo lo que deberías desechar. Y si los pulmones se van a ver también afectados, se va a ver reflejado también en la piel, ¿sí? O sea, poco a poco vamos a ir teniendo los síntomas que se van a ir alargando, pero todo por causa de una saturación en estos órganos que no están desechando la basura que está generando tu cuerpo, ¿no? Entonces, sí o sí tienen carencias en nutrientes esenciales. La importancia de estos desequilibrios a nivel celular condiciona en gran parte el estado general que vayas a tener en la salud, porque la nutrición celular activa consiste en restaurar el equilibrio del cuerpo. Eso es lo que estamos buscando con los suplementos. No es darle a tu cuerpo directamente lo que va a necesitar como hacen los fármacos. Cuando tú tienes una infección y consumes un antibiótico, le estás haciendo el trabajo al cuerpo. Cuando tú, por ejemplo, no generas insulina y te inyectas la insulina de farmacia o consumes fármacos para equilibrar el azúcar, le estás haciendo el trabajo a tu cuerpo, pero tu cuerpo en ningún momento se va a regenerar si tú no le vas a dar la materia prima que necesita. ¿Sí? Entonces, lo único que hacemos a través de los suplementos es devolverle al cuerpo lo que ha dejado de producir, o sea, la materia prima de alta tecnología que le va a ayudar a esa pequeña fábrica o pequeñas fábricas que nosotros tenemos en el cuerpo a nuevamente producir. Eso es lo que estamos buscando. Y de eso se trata la nutrición celular activa. Entonces, mediante toxificación y la nutrición óptima de las células, que aporte los nutrientes seleccionados para su calidad y su origen natural. Tu salud se va a ver reflejada dependiendo a lo que nosotros estamos ingiriendo, ¿sí? Y aquí vemos de que por qué OmniLife es lo mejor. Es un... No sé si me va a salir el video. Creo que no va a dar. Bueno, pasamos a lo que son los suplementos entonces. ¿Qué productos es lo que necesita el cuerpo para ser principalmente depurado? Este producto es maravilloso. El aloe beta lo conocemos todos, lo hemos consumido todos y por algo es el principal producto juntamente con el OmniPlus. Yo siempre les digo los médicos generales que tenemos en el cuerpo porque atienden todos los casos. O sea, no hay excepción alguna para estos dos productos. El aloe beta es un producto que fue elaborado en base a la sábila. Sabemos que su componente es milenario, o sea, es una planta antiguísima que se ha utilizado por muchos años para ayudar a la desinflamación, gracias al componente que tiene el aloe, ¿no? Desinflama, cicatriza, regenera nuevamente los tejidos y ahí es donde funciona el aloe, pero no es un aloe vera. Nosotros tenemos algo que se llama aloe beta. ¿Por qué? Porque tiene dentro de su composición los beta carotenos, que son componentes que cuando llegan a tu circulación al hígado principalmente, se van a convertir en vitamina, principalmente la vitamina A, que eso es lo que necesitamos para reforzar el sistema inmunológico, reforzar la vista, por ejemplo, reforzar el sistema nervioso, la piel, el cabello y otras funciones más. O sea, que tiene vitaminas dentro de su composición que te van a ayudar a depurar, principalmente esa es la función, limpiar tu organismo, desintoxicar. Ahora, si en el paso de su trayecto viera alguna lesión, alguna herida, como por ejemplo una gastritis, una úlcera, alguna lesión como ya vimos en los intestinos que se va generando, lógicamente lo que va a hacer es una cicatrización, porque para eso está hecha su fórmula. Aparte de que es delicioso, es un producto que está en base a ya sea piña, limón, lo que tengamos en sabor, te va a ayudar a regenerar completamente los tejidos. Aparte de que es como un oxígeno a tu cuerpo, porque le va a cambiar el pH, va a cambiar el pH principalmente de todo el organismo. El OmniPlus, ni que se diga, es oro líquido lo que tenemos con este producto. El OmniPlus, además de su fórmula que tiene la tecnología de la micelización, que nos ayuda a que ya les explicaba anteriormente, las vitaminas pueden ser liposolubles o hidrosolubles, o sea, se diluyen en agua o se diluyen en grasa, ¿no es cierto? Entonces, las que se diluyen en grasa, en aceite, son las más complejas. Muchas veces no las puede digerir, peor si tenemos problemas como los que ya hemos visto. Entonces, lo que ha hecho la tecnología del OmniPlus, del aloe beta, es ayudar
a englobar más o menos como estas vitaminas en una molécula de agua, que cuando tú las consumes, tu cuerpo la ve como si fuera agua, las absorbe, no necesita digestión, no necesita conversión. Por eso de 3 a 8 minutos ya está haciendo un efecto en tu cuerpo, ¿sí? Entonces todas las vitaminas que contiene, lógicamente las va a llevar directamente a la célula. No va a ir primero al hígado, como hacen, ¿no es cierto? Cuando tú consumes algo, primero tiene que pasar por el hígado, tiene que pasar por los riñones para ser depurado, entonces el 50% del medicamento se va a quedar en el hígado, o sea, lo más tóxico, y lo demás recién va a pasar a la sangre. Pero en este caso lo que hace el producto es pasar directamente a la célula, por eso ya hace una función, una acción. Entonces imagínate 43 nutrientes dentro de su composición. Nosotros necesitamos 40 diariamente porque tu cuerpo no produce esos 40 y necesita ser ingerido diariamente a través de la alimentación. Pero el OmniPlus te aporta 43, o sea, tenemos 3 más de reserva todavía, pero en 8 minutos los 43 haciendo un efecto en tu cuerpo. Por eso una persona que tiene, por ejemplo, anemia, tú le das 6 sobres diarios y puedes ver efectos incluso en laboratorio a la semana o 2 semanas máximo de lo que está tomando. ¿Sí? Puedes ver efectos en laboratorio. ¿Por qué? Porque lo que hace como potencia el OmniPlus es ayudar a que tus células se reproduzcan rápidamente y sobre todo, imagínate, el ADN se va cambiando cada 3 años. O sea que enfermedades que incluso son hereditarias las podemos cambiar gracias a una buena nutrición, porque lo que va a llegar a tu ADN, a tu información genética como tal, es una buena nutrición. Y eso es lo que queremos dejar para nuestra descendencia, supongo. Entonces, lo que tienes que hacer es cuidar tu cuerpo principalmente. El OmniPlus, el aloe beta, gracias a ese componente que tiene de nutrición, a la fórmula que tienen y sobre todo a la tecnología que tienen, no la tiene ningún otro producto. Así que gente, no se desgasten buscando allá afuera un producto más barato, porque ya les decía, creo que te mereces lo mejor. La máquina que tienes acá como cuerpo humano merece lo mejor y es en eso lo que ha pensado Jorge Vergara, en darnos lo mejor de lo mejor y eso lo tenemos a través de los productos. La fibra como tal es un producto que sí o sí tiene que estar presente todos los días en tu preparado, sí o sí, para no tener este tipo de problemas, para que todo lo que vayas a ingerir, como por ejemplo ya veíamos el gluten, que sí o sí lo consumimos a diario, ya sea el pan u otros productos, va a estar presente siempre en la alimentación. Es difícil que la gente se quite de todo eso de la noche a la mañana, ¿no? Pero lo que va a hacer la fibra es ayudar a limpiar, ¿sí? Pero sobre todo a sacar de las paredes del intestino lo que no le sirve a tu cuerpo. Y aparte de la nutrición, es el principal componente que necesitan estos órganos para funcionar correctamente y a producir lo que tienen que producir. Entonces, aparte otra cosa que me olvidaba, las fibras que contiene soluble e insoluble, que la que va a pasar la soluble a tu circulación es para eliminar triglicéridos, para eliminar colesterol, para eliminar lo que esté haciendo falta eliminar, o sea, lo que se esté estancando y lo que está pasando a tu circulación y no está pudiendo ser eliminado, te va a ayudar a eliminar la fibra. También controla el azúcar, te va a ayudar la fibra insoluble que se queda en los intestinos, aparte de eso que tiene lactobacillus, o sea, las bacterias buenas. Si un bebé no tiene presente, por ejemplo, las bacterias buenas como los lactobacillus, toda su vida va a generar problemas digestivos. Entonces, no solamente es el bebé, sino que nosotros tenemos que consumir, ya sea para que tú le pases a través de la leche al bebé, o ya sea que los niños que están ya empezando a consumir tienen que consumir sí o sí la fibra, todos, sin excepción. Ahora, las personas que tienen el problema de enfermedad celíaca, por ejemplo, yo sé que no lo pueden consumir en cierta forma a un inicio, porque les digo que he tenido experiencia en personas que han tenido esto y he escuchado testimonios. Lógicamente a un inicio no, porque su cuerpo no está pudiendo reconocer ciertos componentes, ¿sí? El aloe y el OmniPlus no pasa nada. La fibra todavía no. Lo que sí podemos darle a estas personas es la colina. Sí o sí pueden consumir la colina, no tiene ningún problema un celíaco en consumir esto, porque la colina lo que va a hacer es repoblar tu flora intestinal. Va a ayudar a que esos espacios que quedan de problemas de la flora intestinal, es como decirte que se han pelechado ahí adentro tu intestino, lo que va a hacer es nuevamente repoblar,
¿sí? Es como si nuevamente las plantas volvieran a retoñar. Eso es lo que va a pasar dentro de tu flora intestinal. Va a repoblar nuevamente toda la flora, va a ayudar a cambiar esas bacterias, esos hongos que están de repente presentes ahí como la cándida, o sea, va a ayudar a eliminar todo eso, pero sobre todo a dejarte las bacterias buenas que sí o sí necesita tu cuerpo para funcionar bien. El Egolife es otra bebida que también les ayuda a las personas que tienen el problema de celiaquía o intolerancia al gluten, porque sabemos nosotros que se va a perder líquido. Estas personas sufren mucho de diarrea, sufren mucho de problemas de hinchazones de estómago, pierden líquido y en el colon especialmente, como hemos visto que es el que absorbe. Entonces lo que nos ayuda el Egolife a través de los electrolitos es a hidratar principalmente el cuerpo, a hidratar cada parte, cada tejido del cuerpo que necesite líquido para funcionar, ¿no? Aparte de todo eso, te va a dar energía, lógicamente, y nos va a ayudar con la rehidratación. El Supermix, eh, más que todo para personas que están sin el problema de los celíacos, ¿no? O sea, en este caso, ¿por qué? Porque tiene el DHA, nos aporta muchos beneficios al sistema digestivo porque tiene fibras también, principalmente la inulina. La inulina es una fibra que se saca del agave, de donde se hace el tequila, ¿sí? Pero esta inulina no tiene efecto sobre el celíaco, solamente que hay ciertos problemas, como por ejemplo los que tienen intolerancia al gluten, no es lo mismo que la celiaquía, eso quiero hacer la diferencia, porque puede ser que los que tengan intolerancia al gluten no van a generar todo el efecto que va a causar la enfermedad como tal, o sea, los enfermos, por ejemplo, de la enfermedad celíaca, eso sí van a generar toda la sintomatología, pero los que tienen intolerancia pueden todavía tolerar ciertas cosas, solamente que no deben consumir el trigo, la cebada, el centeno ni sus derivados, ¿no? Entonces, en este caso he visto también personas que han consumido el Supermix y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Pero hay esa diferencia entre que si eres celíaco o simplemente intolerante al gluten. Entonces, hay ciertos grados también dentro de esa enfermedad. Aparte del DHA que contiene este producto, nos va a aportar nutrientes directamente en el sistema nervioso, ¿sí? Las vitaminas, los minerales, las fibras que contiene, o sea, es un producto totalmente completo que te va a ayudar a nutrir, es una comida completa. Deberíamos empezar por este producto desde la mañana porque no tomamos el buen desayuno y el desayuno es la comida más importante que tú puedes comer durante el día. Entonces, si le vas a dar un buen aporte nutricional, si vas a complementar tu nutrición con este producto, olvídate que vamos a tener otras enfermedades adicionales. El Once Mix, sin ningún problema para ambos casos. Los celíacos también lo pueden consumir. Bastante vitamina C, porque hemos visto que necesitamos desintoxicar nuestro sistema digestivo. Aparte de eso, repoblar, cambiar, regenerar los tejidos. O sea, es un producto que nos va a elevar defensas, nos va a aportar nutrientes al sistema inmunológico y aparte de eso también trabaja a nivel respiratorio, lo sabemos, circulatorio también. O sea, tiene múltiples funciones porque la vitamina C es la reina de las vitaminas. En algún momento vamos a hablar solamente de la vitamina C y nos va a faltar tiempo, porque esta vitamina tiene un montón de beneficios para el cuerpo. O sea que es un producto totalmente completo para el sistema inmune. El Power Maker, que nos va a ayudar a regenerar tejidos. O sea, como ya hemos visto que muchas veces se ve afectada ciertas áreas del cuerpo, el Power Maker es totalmente reconstructor, regenerador. Por la arginina que tiene, es un producto que está totalmente dotado, se puede decir, de unas funciones impresionantes en el cuerpo, porque aparte de eso te oxigena, va a trabajar a nivel cardíaco, lógicamente todo lo que es huesos, articulaciones, tiene múltiples funciones, pero su principal función, regenerador, reparador. Entonces, cualquier problema que nosotros vayamos a tener a nivel de cualquier tejido, cualquier órgano que se vea lesionado, lo que va a hacer esto es reparar directamente todo lo que sea tejidos. ¿Sí? Creo que no me va a salir los videos, no sé por qué, pero no importa. ¿Por qué nos enfermamos? Vamos a pensar un poquito en todo esto. Por ejemplo, acá tenemos dos científicos, grandes científicos de la historia de la medicina. Luis Pasteur, que ha sido el que ha creado la vacuna contra la rabia. ¿Qué decía él? La enfermedad es causada por microorganismos que nos afectan y por eso nos enfermamos. Lamentablemente la medicina sigue pensando así.
O sea, que los culpables de las enfermedades son los microorganismos. Y no es así. ¿Qué dijo Bernard Cloud? No es verdad. Dice, el desequilibrio en el organismo, o sea, la homeostasis, ese desequilibrio que vamos a ir causando, no lo van a generar los microorganismos como tal. ¿Sí? Lo que va a generar esto es el terreno en el que Carolina, te me fuiste. Bueno, esperemos un poquito. Esperemos un poquito que vuelva Carolina. Ha tenido seguramente problemas de internet. Un segundito. Vamos a ver. Bueno, espero que les esté gustando hasta ahora, ¿no? O sea, yo estoy maravillado. ¿Qué quieren que les diga? O sea, Pueden ir subiendo, perdón, pueden ir subiendo en el chat las preguntas que les vayan surgiendo. Así cuando termine la doctora las vamos leyendo y ella se las va resolviendo. Ya tienen activado el chat. Bueno, ¿qué les está pareciendo? Hagan así, a ver, ¿qué onda? ¿Qué les está pareciendo? Maravillosa, ¿eh? Impresionante. Yo estoy impresionado. La verdad que estoy impresionado. Vamos a ver si la comprometemos a otra, ¿eh? Porque esto está para que aprendamos mucho, para que realmente aprendamos mucho. No sé qué le puede haber pasado. Voy a tratar de comunicarme con ella. A ver un segundito, por fin. Un segundito. Vamos a tratar de comunicarnos a ver qué dice. Hola, Caro. Bueno, conectate de vuelta. ya estoy. No sé si me pueden ver o no. ¿Ves? Perfecto. Ya estábamos terminando ya. Ah. Entonces, lo que decíamos para finalizar, que es esa conexión que tienen que haber entre el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Como vemos acá, los tres integrados nos van a dar la salud que estamos buscando. Entonces, si queremos estar saludables, tenemos que cuidar esas áreas, mente, espíritu y el cuerpo como físico. El cuerpo como físico, les digo, es lo último que se enferma. O sea, es una esponja que va a absorber lo que tu mente y tus emociones están demandando cada día. Entonces, si mantenemos un tipo de pensamiento negativo, una emoción negativa cada día, lógicamente va a enfermar una área de tu cuerpo. Eso es lo que más tenemos que cuidar, porque ya lo decía hasta la palabra, no es tanto lo que enferma, lo que entra a tu boca, sino lo que sale. O sea, ¿qué tenemos dentro de nosotros que está enfermando al cuerpo y que muchas veces queremos hacer que simplemente el producto vaya a equilibrar todo esto y te devuelva la salud? Si tú no estás controlando esas áreas de tu cuerpo que necesitan atención y nos estamos haciendo de la vista gorda, tratando simplemente de calmar ese síntoma con un fármaco, no vamos a lograr la salud que estamos buscando. Entonces, tiene que haber armonía en esas tres áreas. Cambiar tu vida está en tus manos y eso lo sabemos nosotros. Eso es lo que tenemos en base a lo que es el producto, el consumo diario que tiene que ser, no esperar a que nos enfermemos para recién alzar el producto y saber lo que vamos a consumir. El consumo tiene que ser a diario. Siempre nos lo dijo Jorge, la congruencia, ¿no? Practica lo que predicas. De eso se trata. Entonces, simplemente darle el enfoque a la salud. Y si queremos ayudar a mucha gente a través de todo esto, tenemos que empezar por nosotros. Esa es la congruencia de la que nosotros queremos lograr, porque estamos queriendo formar generadores de cambios no solamente en la salud, ya hemos visto la armonía en las tres áreas, cuidar cada parte de tu cuerpo y nada mejor pues que a través de los suplementos nutricionales. ¿Sí? Muchas gracias, espero les haya gustado la información.